Buen día. El que le va a poner picante, los que le pusieron picante en realidad, son el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los gobernadores, que decidieron iniciar un proceso de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Horacio Rosati. Justamente para profundizar acerca de esto, invitamos a Laura Thyssen-Baum, reconocida, prestigiosa abogada de la ciudad de Resistencia, para que nos explique un poco, a priori, qué es, Laura, un proceso de juicio político, ni más ni menos contra un miembro de la Corte Suprema de Justicia, su titular, como Horacio Rosati. El proceso de juicio político es el mecanismo de remoción de funcionarios, como puede ser el presidente, gobernadores, miembros del Superior Tribunal de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, haciendo un paralelismo de la nación con las provincias. En síntesis es eso. A nivel nacional se presenta en la Cámara de Diputados abre un proceso y decide si acusa o no acusa ante el Senado. Sintéticamente es así, y después se tramita, por supuesto, un juicio que garantice el derecho de defensa, como se hacen los juicios, los juris de enjuiciamiento de los jueces, pero en el contexto, en el marco del Consejo de la Magistratura. Claro. Recordemos, compañeros, Laura, que esto viene a cuento de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento de las provincias, justamente en el concepto de coparticipación federal. Justamente habla al respecto el gobernador Jorge Capitanich para adentrarnos un poco más acerca de este tema. Hay una injerencia indebida e incorrecta de la Corte que promueve un conflicto de poderes y ahora se han viralizado una serie de audios en donde efectivamente hay un arreglo alevoso entre D'Alessandro, ministro de Seguridad Pública y operador de la red en las cuestiones judiciales, conjuntamente con un enviado del presidente de la Corte. Por lo tanto, eso es escandaloso, de un escándalo absoluto. Esto es una prueba palmaria, objetiva y evidente que hay un arreglo y una parcialidad manifiesta. Entonces, por un lado, el presidente de la República ha encomendado efectivamente la presentación de un recurso de revocatoria in extremis por la decisión judicial y a su vez también la recusación de los jueces. Nosotros hemos planteado efectivamente por tercera vez consecutiva ser amicus curiae, es decir, amigos de tribunal respecto a esta causa, porque objetivamente nunca nos ha tenido en cuenta, entendiendo que las provincias no forman parte de la discusión, pero realmente las provincias observan una reducción absoluta de sus ingresos. De manera que, por supuesto, que mi posición es una posición dura en defensa de los intereses de cada una de las provincias argentinas y del federalismo. No he observado solidaridad de la oposición política de la provincia respecto a esta posición, porque eso quiere decir que su silencio es complicidad con el centralismo porteño. Bueno, de hecho, ahondando esto que dice el gobernador correntino, Gustavo Valdés, había expresado que en este tema, este fallo de la Corte Suprema, no afecta a la provincia de Corrientes. Fuera del aire estábamos charlando con Laura y ella nos decía, claro, no afecta en el tema coparticipación, pero sí en concepto de obra pública, ¿no? Sí, porque la totalidad de la recaudación del Estado no está sujeta a la coparticipación. Hay determinados impuestos que se afectan a la coparticipación con las provincias y otros, como los impuestos aduaneros de importación y de exportación, que forman parte de los recursos del Tesoro Nacional. Eso no se coparticipa. Ahora, ¿qué pasa con respecto? El fallo de la Corte, por ejemplo, asimila la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al régimen de coparticipación de las provincias, lo que es incorrecto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a partir del año 94, como consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional, adquiere autonomía, eso no quiere decir que se la asimile a una provincia. Hasta el año 94, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era ejercido por un intendente que era designado por la presidencia. Esta autonomía significa que eligen sus propias autoridades, pero siempre tuvieron su legislatura llamado Consejo Deliberante, es decir, los municipios de todo el país son autónomos. Por ende, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deja de ser un municipio, pero no tiene una provincia que le coparticipe fondos, como pasa en la provincia de Chaco, Corrientes, Misiones. Todas las provincias del país tienen una formación estructural que podemos asimilar al gobierno nacional.
Es decir, todo viene de los municipios, históricamente se va trasladando en la historia institucional de la Argentina, de los municipios, que van cediendo facultades a las provincias, que a su vez van cediendo facultades al gobierno federal. El principio está en el preámbulo de la Constitución, que dicen no los representantes del pueblo de la nación argentina. Entonces eso quiere decir que vamos cediendo y después eso vuelve en la recaudación, se coparticipa a las provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley de coparticipación, establecía que de esos otros fondos que no se coparticipan a la provincia, se distribuyen entre la Ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales, que ya el único que existía era Tierra del Fuego, que luego se transforma en provincia. En ese caso sí es distinto, pero no en la Ciudad de Buenos Aires, y esa es la razón por la cual la justicia ordinaria tampoco se transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siguen siendo jueces nacionales. A ver, creo que acá Laura dio la clave absoluta para entender el por qué, más allá, a ver, no hay que dejar de lado toda la situación política, por supuesto, pero la razón objetiva fría es esta, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es eso, no es una provincia como debería catalogar para ser destinataria de un fondo coparticipable. Así es. Ese es el verdadero quid de la cuestión aquí. Por eso ese porcentaje que le llaman coparticipación, pero no es lo que dice la Corte, porque la Corte se mete en una interpretación que es ilógica, no digo incorrecta, es ilógica, porque si nosotros vamos aplicando la lógica y la razonabilidad en la estructura institucional de la Argentina en general, el planteo de la Corte que pretende trasladarlo en las mismas condiciones de una provincia es incorrecto, porque además se mete en situaciones legislativas. Ayer estaba leyendo una entrevista que le hicieron al que hoy es presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, uno de los juristas que yo más respeto, que hablaba de cuáles eran las debilidades de este fallo. Se mete en situaciones que no debe meterse. Vamos a aclarar. Cuando nosotros planteamos un juicio, una acción de amparo, por ejemplo, planteamos una medida cautelar. Las medidas cautelares primero no son permanentes, son revisables en cualquier momento. Claro, no es un fallo que va hacia la cuestión de fondo. Exacto, no analiza la cuestión de fondo. Sí la analiza este fallo, porque determina un porcentaje distinto del que yo pedí. Yo inicio un juicio y digo, quiero que se respeten, que es lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quiero que se respete el porcentaje que habíamos acordado en enero del 2016, pocos días después de asumir Macri, del 3,75%, que luego se reduce al 3,5%. De una manera antojadiza, porque se transfería la policía, todo lo que sea seguridad no federal. Pero no hay un presupuesto de decir, yo tengo que invertir esto para hacerme cargo de esta situación, que además debe ser transitoria, no permanente, porque cuéntenme de alguna provincia que para la seguridad, salvo situaciones de emergencia, reciba un presupuesto adicional a la coparticipación establecida por ley para hacer frente a la seguridad. Ese es un tema. Pero está bien, estas transferencias requieren inversiones. Ahora, presupuestalas. ¿Qué hace el gobierno de la Nación cuando asume Alberto Fernández? Por un decreto dice, nosotros hacemos un cálculo estimativo y decimos que en lugar del 2, no sé cuánto por ciento, 2,1% que le dieron para hacer frente a esa situación, le corresponde el 0,9%. Entonces baja, reduce lo que se le había acordado inicialmente y lleva un proyecto a la legislatura. Macri durante sus 4 años de gobierno hizo el acuerdo, pero jamás lo llevó a discutir a la legislatura, que es quien en definitiva tiene que resolver. Y que ahora, es el lugar donde se dan los espacios para decir, mira, yo creo que esto sale esta cantidad de plata, usted cree que esto sale otro valor diferente. Y ahí está el espacio para discutirlo. Lo que se ha perdido son los consensos y es inadmisible que la justicia intervenga en situaciones donde la política no puede resolver porque no encuentra consenso. Lo que decía Herbeta, a quien cité antes, es que en la provincia de Santa Fe se presentó una situación idéntica, referida a la coparticipación en el año 2009.
¿Qué dijo la Corte sobre eso? Les dio 120 días para que se pongan de acuerdo. ¿Cómo se resolvió eso? Recién en el año 2020, y el gobierno de la Nación le pagó con bonos. Resolvió esa diferencia pagándole con bonos. Pero acá adopta una situación muy diferente, porque esto es del 2020, Claro. una situación muy diferente diciéndole lo que le tiene que pagar, que no es lo que habían pedido en la demanda. Y además se mete en la cuestión de fondo. ¿Por qué no resolvió la cuestión de fondo si tuvo tiempo suficiente? ¿Por qué no lo hizo? Porque no tenía los fundamentos necesarios. Y habría que preguntarle a Rosati y a Rosenkrantz, que son los que, ¿Y se puede sostener? los que deciden. Ahora, con esto se puede sostener. No hay una vía jurisdiccional posterior. Claro. Lo que resuelve la Corte, lo único, la Corte Internacional, llegar, es muy... Se podría buscando recurso a una Corte Internacional, habría que analizarlo. Ajá, pero ¿se la puede Corte es sostener, el Laura? órgano máximo. Se puede sostener que este fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires es un fallo más político partidario que jurídico, que judicial. A ver, utilicemos bien los términos. A ver. Todos los fallos son políticos. Sí. El derecho es esencialmente político. A partir de que diga lo contrario, porque atrás de la asepsia política hay una ideología que es peligrosísima. Claro. No transformemos las decisiones en una tecnocracia de la letra muerta de la ley. Todo tiene un trasfondo político, el por qué, el para qué, el cuándo y dónde. Entonces eso es lo que los jueces tienen que analizar. Claro. Puedo transformar entonces la pregunta y digo, acá hay un fallo partidario que beneficia a un presidenciable del PRO en la antesala de una carrera electoral, ¿o es demasiado? No, yo no me metería en ese terreno. Yo me meto en el terreno de que la justicia está judicializando la política, que eso en muchos casos se traduce como una ausencia de debate y de búsqueda de consensos. Esto de la grieta no es una cosa que aparece de golpe, sino que también fue provocada, es una opinión personal, pero también fue provocada justamente buscando parcializar esto. El lawfare, que muchos niegan, como niegan los 30.000 desaparecidos, Claro. existe y es un denominador común que se reproduce en toda Latinoamérica. De esto ya hemos hablado en algún momento. Entonces, esa ausencia de debate o esa ausencia de encontrar consensos en los espacios de la política no tiene que ser un justificativo para que la Corte intervenga resolviendo. A ver, remontémonos para atrás. El gobierno de la Nación, durante la época de Macri, ni bien asumió, derogó leyes por decreto de necesidad y urgencia. Que me discutían muchos periodistas, no se derogó la ley de medios. ¿Cómo que no? Derogas el artículo tal, derogas el artículo tal. Los resultados son estos. Ahora, esos decretos de necesidad y urgencia, para transformarse en ley y que tengan vigencia efectiva, tienen que pasar por debate parlamentario. Porque yo estoy asumiendo una función que no es la propia de mi cargo. Entonces, decreto de necesidad y urgencia, existe la necesidad y existe la urgencia. Como en las medidas cautelares. ¿Cuál es la urgencia de determinar cuál es el porcentaje que le tiene que transferir el gobierno de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Esos decretos de necesidad y urgencia nunca se transformaron en leyes. Esto está partiendo ahora. Yo no estoy en la Cámara de Diputados y no voy siguiendo paso a paso qué es lo que pasa en los debates parlamentarios. Ninguno de nosotros sabía eso. Eso empieza a aparecer ahora. Con estas medidas cautelares se tiene que acreditar una necesidad urgente, un peligro en la demora. ¿Qué peligro en la demora podemos tener en un fallo que se dicta ahora y tiene una antigüedad de más de 2 años? La causa. La causa es del 2020. Tiene una antigüedad de más de 2 años. Entonces, ¿dónde está el peligro en la demora? ¿Dónde está la urgencia? Si tenían urgencia para declarar esto, también tenían urgencia para resolver la cuestión de fondo. Perfectamente podían hacerlo. Bueno, uno mal pensado por naturaleza, Laura, podría inferir que la urgencia es justamente, este año es un año electoral y se necesita plata fresca para la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, bueno, puede ser una interpretación. Yo quiero interpretarlo de manera más profunda. Seguimos permitiendo
que avance la justicia por encima de la política y atribuyéndose funciones propias de otros poderes del Estado. Puede caer Laura. este fallo, Laura, perdón, Sí, Ceci, sí. puede caer este fallo porque se conocieron audios filtrados que involucran a Marcelo de Alessandro, que es el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con la mano derecha de Horacio Rosati, Silvio Robles, en la antesala de conocerse el fallo justamente que favoreció este fallo de la Corte Suprema de Justicia a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede caer esta causa a partir de estos No, audios filtrados? son dos cosas distintas. Lo que puede provocar es un pedido de juicio político a la Corte Suprema, que, a ver, el pedido de juicio político a la Corte debió tramitarse hace mucho tiempo. De hecho, hay pedidos de juicio político a la Corte, a todos los miembros de la Corte, durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue presentado por una multisectorial que se creó a partir de todas estas irregularidades, los fallos que resuelven respecto del Consejo de la Magistratura, que ponen en vigencia una ley que fue derogada con tratamiento parlamentario. Es decir, en lugar de decirle a la legislatura sancionen una nueva ley porque esta es inconstitucional después de 16 años, le dice que se vuelva a la ley anterior. Todas esas irregularidades son abusos. Hoy el gobierno de la Nación lo ejerce la Corte. Esa es la única intención. No favorecer al que sea más afín a los objetivos que nosotros nos vamos trazando. Con 4 miembros, ni siquiera 4 personas, 4 abogados, definen los destinos de la Argentina. Hoy no tenemos garantías de ningún tipo. Esto lo están explicando muchos juristas de nivel, y hay otros que justifican cualquier cosa y hasta le hacen decir a la Constitución lo que ni siquiera está escrito. Bueno, Laura, Roberto, justamente apelando a esto último que usted decía, doctora, se ha conocido de último momento que mañana el gobernador Capitanich se va a reunir con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, previo a este pedido de juicio político que vienen anticipando que se va a dar por todas estas cuestiones que usted está comentando, ¿no? Que estaba argumentando perfectamente. Y recién decía algo usted, y quiero quedarme en eso, que la justicia está trabajando más que la política o se está politizando la justicia. ¿Este podría ser un revés de que la política está queriendo que realmente haya justicia en este país? Si la política quisiera que haya justicia, habría aprobado en el Congreso la reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial, la reforma del Consejo de la Magistratura. Yo creo que es un poco y un poco en el que muchos están involucrados. Si la política quisiera resolver estas cuestiones, no basta con el discurso, sería suficiente con los hechos. Y yo creo que hay pruebas más que elocuentes, no solamente para pedir y aprobar el juicio político, o por lo menos darle trámite y que después se resuelva en el debate, sino además establecer medidas y tomar decisiones que realmente impliquen una modificación en este estado de situación. Hoy tenemos una Corte que está manejada por 4 personas que ni siquiera saben los fallos que firman. Es decir, yo estoy convencida de que le dicen al secretario relator, bueno, esto tiene que ir por esta dirección, el secretario estudia, escribe, y después los jueces firman, pero solamente de las causas que les importan. Las otras, como por ejemplo esta del Consejo de la Magistratura, demoró 16 años, estuvo vigente durante 16 años. Puede no ser lo mejor, yo estoy convencida de que no era lo ideal. Desde el principio dije, esto no es lo ideal. Bueno, pero era lo que teníamos, era lo que decía la ley, es lo que se debatió en el Consejo, en el Congreso. Volviendo al tema de la coparticipación, esos fondos disponibles de los que surgen lo que se va goteando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una modificación. Hoy implican la modificación de los fondos aprobados en el presupuesto. Claro. Esta transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en el presupuesto. Y eso no afecta a la coparticipación. Es cierto que no afecta a la coparticipación, pero sí afecta a todas las obras que están presupuestadas, que tienen que ver con la transferencia de fondos
a las provincias para hacer rutas, puentes, el acueducto de la provincia del Chaco, por ejemplo, que viene con fondos de la Nación. Bueno, yo no tengo detalles, pero como para que nos demos una idea de qué significa eso. No afecta a la coparticipación, es cierto, pero sí afecta a las otras obras que no son... no forman parte de la coparticipación. Laura, y la postura de algunos gobernadores, por ejemplo, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, el propio Capitanich, acá en Chaco, han tenido una postura muy dura en torno al fallo de la Corte Suprema. Vamos a escucharlo justamente al gobernador. Y la pregunta es, Laura, si a partir de estas definiciones puede haber represalias de parte de la justicia para con los gobernadores. Vamos a escucharlo al gobernador y después obtenemos la respuesta de Laura al respecto. Y estoy esperando que me vengan a detener. Estoy esperando a ver quién se anima. A ver quién se anima a detenerme por defender mi provincia. Que me vengan a detener. Los espero a los porteños. Sinceramente los espero de frente. Acá soy Jorge Capitanich y vivo en donde vivo. Y que me vengan a buscar, a ver qué van a hacer. Y estoy esperando que me vengan a detener. Estoy esperando. Ahí está una postura casi desafiante del gobernador, ¿no? Bueno, es que... yo lo entiendo, porque llega un momento que todas estas cuestiones nos sobrepasan desde lo emocional. Y agradezco que se enfervorice de esta manera para defender a la provincia. Esto del centralismo porteño es algo que a todas las provincias nos tiene agotadas. Y al gobernador Zamora lo escuché el otro día también, tanto o más enojado todavía. Yo celebro esta movida que están haciendo las provincias del norte con el Norte Grande, que me parece una iniciativa que es muy vieja, pero nunca nadie la puso Desde el año 86 está como idea. Claro. 36 años tiene de idea. Y en algún momento funcionó tímidamente, pero después se fue desmantelando. Yo celebro esto porque eso quiere decir que estamos buscando nexos de comunicación comunes, buscar posibilidades de crecimiento en común, y me parece maravilloso. Y esto es un poco consecuencia de esto. Preguntemos a cualquiera que viva en la ciudad de Buenos Aires cuánto paga de energía eléctrica, con empresas que están privatizadas y además son empresas lucrativas. Porque una cosa es tener una empresa de energía que necesite de una rentabilidad necesaria para funcionar, para hacer inversiones, y otra cosa es una empresa con fines de lucro, como lo son Edenor y Edesur. Bueno, pero la respuesta, Laura, ante eso es muy sencilla. Pagan mucho menos de lo que pagan en Chaco, de lo que pagan en Santiago, de lo que pagan en Corrientes. Y la explicación es porque tienen más subsidios nacionales para esa parte del país que lo que tiene justamente el Norte Grande, ¿no? ¿Y quiénes solventan eso? Lo solventamos nosotros. Entonces, el gobernador tiene razón para estar enojado, porque es el mismo enojo que tenemos nosotros como habitantes. Y yo celebro que él se ocupe de estas cosas, como se ocupó de negociar la deuda con Camesa, como se ocupó de negociar, de ver de qué manera podemos bajar las tarifas, de qué manera las podemos mantener. Hay una situación que por momentos ya es indefendible porque no depende de nosotros. Pero fíjense, nosotros tenemos una empresa sin fines de lucro, lo que no significa no tener una rentabilidad necesaria, y pagamos muchísimo más que Buenos Aires, que se alimenta de la energía que le damos, de Yacyretá, del Chocón, de distintos centros, que va a Buenos Aires. Y hay mucho transporte en el camino. Sin embargo, ellos siguen pagando muchísimo menos. Ni hablar del gas. Todas estas cuestiones nos enojan y nos enojan a nosotros los chaqueños. Ahí quiero contar, así agregar una cosita que salió como anécdota en la mesa ahora de Año Nuevo. Estábamos hablando del precio del combustible, que bueno, va a aumentar definitivamente el próximo 15 de enero, no en la jornada de ayer como estaba estipulado. Y empezamos a buscar en internet el precio del combustible. Y la persona que lo buscaba dice, tanto, no, ese no es el valor, porque tenés que tener en cuenta de qué provincia estás hablando cuando estás hablando del valor del combustible, porque también es una cuestión que viene subsidiada, trabaja con impuestos o no. A ver, cuando nos pasa esto y cuando tenemos estos temas en la mesa o en la sociedad, no tenemos que decir no nos importa porque esto le pasa a Buenos Aires. Nos están sacando fondos, como bien lo aclaraba Laura, para construir rutas, para construir caminos, para construir escuelas, para seguir con el acueducto. Acá en la provincia de Chaco nos afecta también a los chaqueños. No podemos ser tan livianos con este tipo de cosas. En la década del 90 se firmó un acuerdo y se distribuyeron las tarifas por zona. Y las tarifas en los lugares donde no hay gas para como combustible para los vehículos,
para combustible para los vehículos, donde no hay gas, como claro. por ejemplo la provincia del Chaco, la nafta es más cara. Sí. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Ese es un decreto, un acuerdo, un decreto que firmó el gobierno nacional en la década del 90. Nunca se dejó sin efecto. Entonces las provincias como la nuestra, que no tienen gas para abastecer a los vehículos, tienen combustibles más caros. Una locura. Insólito, Laura, ¿no? Roberto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, nosotros acá haciendo un poco análisis, ¿no, Nico, de lo que significa toda esta situación.